¿Cómo nos va a afectar vivir en el espacio? ¿A qué clase de entorno vamos a tener que acostumbrarnos y qué experiencia va a suscitar en nosotros? Hay ideas sobre nuestro propio futuro que podemos extraer de la novela Orbital. No voy a destripar la trama, no voy a hacer spoiler, simplemente voy a coger algunos aspectos puntuales con la idea de pensar en que nosotros quizá en el futuro podamos ser una especie que empecemos a frecuentar el espacio. Entonces tendremos que enfrentarnos a cierto entorno, a ciertas experiencias que sean similares a las que viven los personajes del libro. Lecturas para pensar el futuro. Propicios días, criaturas del cosmos, bienvenidas a Lecturas para pensar el futuro. Mi nombre es Elena Denia y hoy vamos a hablar de la novela Orbital. Es una novela muy pertinente porque ahora que acabamos de llegar a las cercanías de la Luna de nuevo, hemos recibido imágenes que habréis visto en la prensa sobre la Tierra vista desde el espacio. Y esto nos suscita una serie de pensamientos y de emociones muy profundas. Y en mi caso yo quería saber qué se siente cuando uno observa la Tierra desde fuera. La novela trata de 6 astronautas, se compone básicamente de sus reflexiones mientras van dando vueltas en la estación espacial a la Tierra. En un día terrestre dan 16 vueltas, lo que supone ver el amanecer cada 90 minutos. Además es una novela que está hecha de pensamientos, no es una novela que tenga mucha trama, sino es más bien reposada, relajada, a veces incluso un poco lánguida. Y es una lectura muy agradable, sobre todo para alejarse del mundanal ruido durante un rato, de la vida frenética, pues sentarse en el sofá, mirar por la ventana, tumbarse en la cama, algo así, y descansar un poco con todos estos pensamientos, estas reflexiones, que además son especialmente agradables en su versión audiolibro. Pero es un día de 5 continentes y un día de otoño y de primavera, de glaciares y desiertos, de selvas y zonas de guerra. Idea 1. Una paz silenciosa y oscura. El espacio es un entorno al que vamos a tener que acostumbrarnos. Es un entorno que nos ofrece una experiencia de paz. Una paz que puede ser positiva, el propio libro es un remanso de paz, pero también es una paz que puede resultar aterradora, porque está ligada a una gran oscuridad y a un gran silencio. Si en el futuro tenemos estaciones espaciales, asentamientos a largo plazo, está claro que va a haber ruido, va a haber, discotecas, el día a día, la gente trabajando, todo esto. Pero creo que se va a conservar esta sensación cuando alguien mire por la ventana y aprecie toda esta negrura en la que se encuentra suspendido. Bien, esto a mí me genera una sensación de vértigo porque me hace pensar también en el gran vacío cósmico. Nosotros damos por sentados nuestros cielos, ¿no? El cielo azul que nos cobija y que nos tranquiliza de alguna forma. Pero si salimos fuera, los cielos no van a ser azules, nos vamos a enfrentar a otro tipo de cielo. Si tenemos una base lunar será un cielo negro, si estamos en una estación espacial también, si vamos a otro planeta, un cielo de otro color. Entonces es algo en lo que tenemos que pensar y tenemos que pensar en cómo nos va a afectar psicológicamente. A mediados del siglo pasado hubo un señor que cogió un globo y logró alcanzar una altura de más de 30 kilómetros. Ahí se dio cuenta de que el cielo había perdido su color azul y había adoptado un color púrpura. Luego, años más tarde, Yuri Gagarin logró penetrar la negrura del universo y ver la atmósfera desde fuera. Nos dio una descripción de la atmósfera. Pues bien, yo creo que cuando estemos suspendidos en esta oscuridad, vamos a desarrollar una sensación de añoranza por la Tierra, que es algo que le pasa a los personajes del libro. Tienen una emoción muy intensa de melancolía por la Tierra, por las relaciones que tienen allí y todo esto. Y creo que parte puede deberse precisamente a cómo vemos los cielos, al color de los cielos. Y además esto nos da perspectiva. Nos da perspectiva porque nos permite apreciar lo que tenemos aquí. Idea 2. Observar la Tierra desde fuera. ¿Cómo nos afectan las vistas a la Tierra cuando la miramos desde fuera? Si cada vez vamos a habitar
más el espacio a medio plazo, vamos a construir nuevas estaciones espaciales y va a haber más gente que esté subiendo ahí, creo que es una pregunta que conviene plantearse. En el libro hay un momento dado en que hablan de la sensación de déjà vu cuando una persona sale a dar un paseo espacial, cuando sale de la estación y se enfrenta a esa visión del espacio oscuro y de la Tierra suspendida en el espacio. Bien, yo he buscado esto, he investigado un poquito y hay un fenómeno que se llama el Overview Effect, fue acuñado por un físico en 1983, creo que fue. Y bueno, pues se trata de la idea de que vernos desde fuera nos produce una sensación de belleza, de inmensidad, pero también de fragilidad y de cambio de marco, cambio de perspectiva a la hora de pensar en la humanidad. Y también nos produce más conexión con el resto de humanos, porque desde fuera no ves las fronteras, por ejemplo, no ves esos estragos políticos impresos sobre la superficie terrestre. Esto además me recuerda también a esta idea del síndrome de Stendhal, que es una cuestión estética, es una catarsis ante la belleza extrema que te da un sobrecogimiento que no sabes ni cómo reaccionar, sientes mareos, náuseas, lo que sea, porque tu mente y tu cuerpo no pueden soportar tanta belleza. Pues a lo mejor aquí podríamos adoptar o acuñar un nuevo término que sería el síndrome de Stendhal espacial, que es sentir ese sobrecogimiento estético cuando estamos en las inmediaciones de la Tierra sobre el fondo negro del espacio observando nuestro mundo. Es cierto que el Overview Effect va un poco más allá, no solo se detiene en la cuestión de la belleza estética, sino que es un sentimiento mucho más grande y que produce un cambio de perspectiva en el ser humano. Además, en la obra, los astronautas están todo el tiempo reflexionando acerca de las vistas que tienen de la Tierra y de que a esa altura no se ven las fronteras, hay lugares en los que no se percibe la acción humana y los describen como paraísos. Y además también hay toda una reflexión acerca de los problemas climáticos que hemos causado a nuestro mundo. Y ahí se produce una especie de confrontación entre los sentimientos de amor y de odio hacia la propia humanidad. Idea 3. ¿Cómo estamos escribiendo el futuro de la humanidad? Hay una reflexión directa acerca del futuro en el libro. Uno de los personajes de los astronautas recibe un email de un medio de comunicación donde le preguntan ¿cómo estamos escribiendo el futuro de la humanidad? Se pone a reflexionar, esto es para un reportaje que están haciendo periodístico en el que se ha consultado a otro tipo de perfiles, por ejemplo, a una banquera, a un taxista, a una directora de cine y también han preguntado al astronauta. Él piensa y se da cuenta de que no puede tener ideas a medio y largo plazo porque está pendiente de una sola cosa, que es una misión crítica en la que debe sobrevivir, que si falla algo pues todo se puede liar muy fácilmente y tiene que pensar en que no se complique ni para él ni para ninguno de sus compañeros. Bien, cuando le está dando vueltas, está ahí otro compañero astronauta y le dice, oye, para inspirarse, ¿cómo estamos escribiendo el futuro de la humanidad? Y este le responde, con las plumas de oro de los billonarios, supongo. Y esto es una idea muy potente, muy presente en la actualidad, la idea de la desigualdad económica y del poder desmesurado de unos pocos que van a tener y tienen una capacidad de influencia tremendísima en la deriva que va a adoptar la humanidad. A raíz de esto, este astronauta piensa que sí, que el futuro de alguna forma ya está escrito y de hecho dice, nosotros no escribimos nada, el futuro nos escribe, nos creemos que somos el viento, pero tan solo somos la hoja. Y yo creo que esto nace de una visión individual e íntima, pero también podemos pensarlo a nivel social y político y arrojar algo más de esperanza ahí, porque está demostrado que movimientos de grupos pequeños muchas veces pueden producir grandes cambios. Suscríbete.
Club de lectura para pensar el futuro. Si has leído el libro, si no eres un lurker, si tienes algo nuevo que aportar, hazlo en los comentarios. Vamos a construir conjuntamente la interpretación de este libro, pero siempre con el marco del futuro, de nuestro propio futuro, delante. ¡Hasta pronto, criatura inquieta!